temas culturales, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó el día de ayer el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español, esto al poeta, ensayista y traductor mexicano Eduardo Lizalde. Mira, Lizalde ha escrito poemarios, ha escrito libros de cuentos, ensayos, novelas y además ha recibido los premios Javier Villaurrutia, Alfonso Reyes, Federico García Lorca, Jaime Sabines y Ramón López Velarde. Lizalde, él es el primer mexicano en ganar este premio otorgado por la UNAM y por la Secretaría de Cultura y consiste, para empezar, en una estatuilla diseñada especialmente para la ocasión por el artista Vicente Rojo, un gran artista, y además un monto económico de $250,000, pero sobre todo el reconocimiento del mundo. Este premio se otorga cada 2 años y en esta edición el jurado decidió dárselo a Eduardo Lizalde, de 87 años de edad, por ser, entre mucho más, el poeta vivo más importante de México. ¿Quién más ha sido merecedor de esta distinción? Bueno, antes que Lizalde lo recibieron el peruano-español Mario Vargas Llosa en 2012 y también el nicaragüense Sergio Ramírez, esto en el año 2014.